Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 del libro del profeta Sofonías. En este capítulo se habla sobre la advertencia del juicio de Dios que caería contra las naciones vecinas de Judá. Pero también se ofrece esperanza de restauración para aquellos que se arrepientan. La aplicación de este pasaje puede ser recordar la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad del arrepentimiento, así como también confiar en la promesa de restauración de la salvación que Dios ofrece a aquellos que vuelven a Él. Es un recordatorio de que a pesar de los desafíos, de los juicios, de las crisis y los conflictos que vivimos, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Él perdona, Él restaura, Él liberta, pero debemos volver a Él con corazón sincero. Leamos entonces este capítulo para que reflexionemos en todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice la Biblia, Sofonías 2, Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Se hace un llamado a la nación, un llamado de congregarse para fortalecerse debido al consejo mutuo, pero dice sin pudor. Esta expresión, como se utiliza aquí, tiene dos significados. Uno es anhelar y otro es estar avergonzado. Esto significa esta palabra kasaf, que es pudor, viene del hebreo kasaf. Por eso entonces significa que Judá no era anhelada. Quiere decir que la nación no era digna del amor y de la protección de Dios. Pero el otro concepto, la otra definición es que si la nación no estaba avergonzada, significa que el pueblo no tenía la debida noción de la culpabilidad de sus pecados. Es decir, ellos estaban lejos también de la presencia del Señor. Aunque el juicio era para las naciones circunvecinas, sin embargo, ellos también tenían mucha culpa, porque sus actos, sus actitudes eran idólatras paganas. Dice el versículo 2, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Nótese bien, avergonzarse de sus pecados. Esto es lo que está diciendo sin pudor. Congréguense y avergüéncense de sus pecados. ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová, el día de la ira de Dios. Recuerda que igual que Joel, Sofonías también utiliza esta expresión para darle a entender al pueblo que llegaría el juicio, y es allí donde ellos deben estar convertidos, congregados, entregados totalmente al Señor. Ahora el llamado es para ellos. Antes que venga ese momento, antes que llegue la destrucción, antes que llegue el juicio, deben congregarse, deben convertirse al Señor. Es un mensaje también para nosotros, querido hermano. Mira que Dios está advirtiendo antes que suceda todo, antes que ocurra todo, Dios advierte para que nosotros prestemos atención y busquemos su rostro. Pero ¿cuántas personas escuchan estos mensajes? Demasiadas. Todos los días el Señor hace llamados y la gente no quiere escuchar. Hoy día las personas están interesadas en adquirir bienes materiales, ganar más dinero y muchas cosas, pero no tienen a Dios en sus propósitos, en sus metas. Y Dios los llama, pero no quieren aceptar al Señor. Ahora, el pueblo de Israel estaba en condiciones similares y peores, pero Dios les hace el mensaje. Dice el versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es cierto que la nación estaba en apostasía, es cierto que la nación estaba en idolatría, es cierto que había maldad en la nación de Judá, esto es cierto, pero también es cierto que habían hombres y mujeres fieles. Había un remanente que aún conservaba la fidelidad a Dios, y a ese remanente Dios le habla ahora, le dice, busquen a Jehová todos los humildes. Mira ese contraste de los humildes con los orgullosos, arrogantes y prepotentes que no querían saber nada de Dios. Ellos torturaban a los profetas.
Ellos buscaban sus propios profetas para que les hablasen profecías de esperanza cuando no había esperanza, de paz cuando no había paz. Pero los humildes, los sinceros, los que buscaban realmente al Señor, el remanente fiel, ahora Dios les habla a ellos. Dice el versículo 4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Se mencionan aquellas naciones de la Siria para dar a entender la destrucción que llegaría sobre estas naciones. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los Ereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Amén. Qué maravilloso. Mira esa promesa. Habría un cautiverio. Llegaría ese momento cuando Babilonia los tomaría y se los llevaría 70 años, como lo mencionó el profeta Ezequiel. 70 años de cautiverio. Pero tan pronto terminaran esos 70 años, ellos volverían y Dios quería restaurarlos por completo. Yo he oído las afrentas de Moab, dice el versículo 8, y los denuedos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Recuerda que Moab y Amón eran los hijos de Lot, que tuvo con sus 2 hijas en aquel incesto terrible después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ellas creyeron que no había más hombres y tenían la responsabilidad de poblar la tierra. Así que embriagaron a su padre y las 2 tuvieron relaciones sexuales con él y dieron a luz estos 2 hijos, Moab y Amón. Pero aunque eran consanguíneos del pueblo de Israel, eran parientes, eran familiares del pueblo, sin embargo, le hicieron grande guerra al pueblo de Israel. Fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Por tanto, dice el versículo 9, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él las tierras de las naciones. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderé su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Terrible esta profecía. Y es que Nínive, en su gran orgullo, en su máximo orgullo, se atribuía los mismísimos atributos de la deidad. Yo y no más, decían. Ellos eran los únicos dioses. Así que por eso viene el castigo de Dios sobre ellos, para que entiendan que el verdadero Dios no es aquel que ellos tienen, sino es el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Judá y Jerusalén, aquel Dios que ellos menospreciaron, aquel Dios que ellos insultaron, aquel Dios que ellos rebajaron. Ahora les daría una lección. Ya les había perdonado con la predicación de Jonás, pero se olvidaron. Fue un arrepentimiento que no fue duradero, pasó rápidamente. Por eso ahora llega nuevamente el juicio sobre ellos, o la advertencia, pero no había escapatoria, porque ellos no buscaron a Jehová. Al contrario, ellos se enorgullecieron más, y el orgullo es la causa de la destrucción de esta nación. Querido hermano, hoy tú y yo debemos tomar una decisión. Hay que sacar el orgullo de nuestro corazón. Hay que reconocer lo que somos, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros pecados, buscar a Jehová,
clamar a Jehová y dejar que Él controle, conduzca y guíe nuestras vidas para que así estemos en el camino seguro y Dios nos pueda perdonar, Dios pueda ayudarnos, restaurarnos y darnos la oportunidad de la vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del libro de Sofonías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!